Buenos días, queridos estudiantes, padres de familia. Hoy iniciamos nuestra sesión de aprendizaje en el área de comunicación. El título de nuestra actividad es Leemos textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Propósito: comprender el pensamiento de las peruanas y peruanos, sus preocupaciones, sus grandes retos y su trayectoria, y es a través de sus expresiones artísticas, como por ejemplo la literatura. Podemos observar imágenes de Ricardo Palma, ¿verdad?, de César Vallejo, ¿ya?, y de José Santos Chocanos, etc. Son peruanos que se dedicaron a la literatura. Los recursos: cuaderno, lápiz, lapiceros y textos, tradiciones peruanas. Selección de Ricardo Palma. Nuestra meta: hacer un listado de expresiones o versos relacionados con la peruanidad y que puedas utilizar al elaborar el panel del bicentenario. Al final vamos a elaborar un panel del bicentenario. La literatura es una de las artes más bellas y una de las formas más antiguas de expresión artística. Además de escrita, también puede ser oral. El centro de su estética se encuentra en el empleo de las palabras. Cada obra literaria ha sido creada en un determinado contexto histórico. Por eso se dice que los libros se recoge la trayectoria y la manera de pensar de un pueblo. Miren qué interesante. En nuestros casi 200 años de vida republicana tenemos representantes literarios de la narrativa y poesía, y que han sabido conservar y transmitir las costumbres, los acontecimientos históricos y el pensamiento de las mujeres y de los hombres de cada época. Mire, acá tenemos una línea del tiempo y algo muy interesante. Años: independencia del Perú 1821, centenario de la independencia del Perú 1921, centenario que el transcurso de 100 años, ¿verdad? Y bicentenario de la independencia del Perú en el 2021, ¿correcto? Tenemos primero la fecha 1821, cuando la proclamación de la independencia. De ahí 1921, el centenario, y 2021, el bicentenario. En los ciclos tenemos acá 1800, 1900 y 2000. En 1833 nace, mire, Ricardo Palma. 12 años después de la independencia del Perú, fallece 2 años antes del centenario de la independencia. 1875 nace el poeta José Santos Chocano, 54 años después de la independencia del Perú, y fallece 13 años después del centenario de la independencia. 1942 nace el poeta Marcos Martos, 121 años después de la independencia del Perú, y continúa publicando poesía. Quiere decir que está vivo. Para vivir esta hermosa experiencia de la lectura, te invitamos a acceder a los poemas de los enlaces. José Santos Chocano con el poema Blasón, ¿ya? Ahí tienen la página. El que tiene internet y le da clic y sale el poema, ¿ya? Matos, Mi Perú leído por todos los peruanos. Ahí también tienen el enlace. Cuando reproduzcamos los audios, cierra los ojos y presta mucha atención para que puedas recrear mentalmente los versos que escucharás. Si deseas volverlos a leer los poemas, hazlo. También puedes releerlo, los versos que te agraden más. Mientras leas, pregúntate: ¿quién dice esto o a quién se refiere? Vuelve a escuchar los audios y a observar el video. ¿Ya? Acá, para los que no tienen internet, entonces yo he bajado ya los poemas, ¿no? Blasón, de José Santos Chocanos. Dice: soy el cantor de América,
autóctono y salvaje, mi lira tiene una alma, mi canto un ideal, mi verso no se mece colgado de un ramaje, como vaivén pausado de una hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene en un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro. Y las dos castas fundo en épico fragor. La sangre es española e incaica, es el latido, y de no ser poeta quizá yo hubiera sido un blanco aventurero y lindo emperador. Ya tenemos el Perú de Marcos Martos. No es este tu país, porque conozcas su lindero, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Es este tu país, porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños. Luego tienen de haber leído el poema que tratan los sentimientos de los poetas y del Perú, ¿no? Hacen una comparación entre Blasón, ¿ya? Y el Perú, los dos poemas leídos, ¿ya? Me dice, Blasón fue publicado en el poemario Alma América en 1906, 15 años antes que se cumplan los 100 años de nuestra independencia del Perú. En aquella época ocurrió la guerra con Chile y se hicieron grandes esfuerzos por reconstruir la patria y significar al indio. Blasón significa escudo de armas de una familia de abolengo. Esto quiere decir que José Santos Chocano, el poema es como el escudo del linaje al que pertenece. El poeta mira el pasado, distingue las razas del país y se reconoce en algunas enaltecerlas. El Perú fue publicado el poemario ya en 1990, después aproximadamente 170 años de nuestra independencia, con todo lo sucedido hasta ese momento, nuestra manera de vernos como país y construir la identidad. Fue escrito para los niños y niñas a solicitud de un grupo de maestras. El poeta reconoce el pasado, pero se ve en una nación donde juntas y juntos sin distinción construimos un futuro para mejor de todas y todos. Mire, ahí tienen un paralelo de los dos poemas, de Chocano y de Marto. Ahora vas a contestar estas preguntas en tu cuaderno, ¿ya? Las copias en tu cuaderno y la contestas. ¿Qué poema te gustó más? ¿Por qué? ¿Por qué otro poema te gustó menos? ¿Qué rescatarías del poema que te gustó? Escribe los dos poemas, compáralos, función de estas preguntas, ¿no? Tienen la pregunta 3 también. Tienen la pregunta 4, 5 y 6. Ya, hijitos, las contestan en su cuaderno. Recomendaciones para la lectura. Antes de escoger la tradición, las tradiciones peruanas de Ricardo Palma se le va a dar por intermedio del WhatsApp, ¿ya? Entonces ahí van a escoger ustedes una tradición que van a leer, ¿ya? Vas a revisar la portada del libro, identificas el título de la obra y el autor, ¿ya? Si deseas leer los datos bibliográficos del autor directamente, busca el índice y escoge la tradición que más te llame la atención. Durante la lectura no te preocupes si no comprendes algunas expresiones o te suenan comunes, pues corresponden al lenguaje de la época. Por atención al trama y a los diálogos podrás reconocer una dosis de picardía, ¿no? Y vas a escribir en tu cuaderno los datos principales de la obra, el autor y la tradición seleccionada. Después responde estas preguntas: ¿de qué trata la tradición? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Según la tradición, ¿cómo crees que eran las personas en aquella época? Toma en cuenta un tiempo
en el tiempo que nació Ricardo Palma, que era el autor. Ya tenemos la lista de cotejos, señalaste los datos básicos de los dos poemas, utilizaste la información sobre autores del poema, mencionaste diferencias entre los poemas, explicaste el sentido de los poemas, hiciste un listado de las experiencias de los versos, ya explicaste cómo crees que eran las personas en la época en la que narraron. Reflexiona. Contesta las siguientes preguntas. ¿Cómo te sentiste cuando leíste el poema que más te gustó? ¿Qué reflexiones vinieron a tu mente sobre la literatura y manifestaciones artísticas? ¿Qué se te hizo fácil y qué se te hizo difícil en los poemas? ¿Por qué? ¿Qué podrías hacer para mejorar cuando desarrolles una actividad similar? Escribe tus respuestas en tu cuaderno. Bien, chicos, muchísimas gracias por su atención, ¿no? Hemos aprendido un poquito más de las obras de los literatos peruanos. Hasta mañana. A cuidarse mucho.